que se van incorporando a su sesión. Compañeros, les quiero comentar que las notas de la sección I ya las tenemos nosotros, ya se encuentran en nuestro poder, ya de alguna manera, ya les comento, ya están sus notas. Una situación bastante peculiar que nos hemos percatado con el doctor es de que muchos, no comprendo por qué, si han estado en la sesión que han de forma regular con el doctor, pues que a ustedes el doctor les ha enseñado que tienen que a la hora de hacer el análisis no únicamente consignar cualquier persona, compañeros. Ya les comento, como un consejo, estén en las clases del doctor, hagan las anotaciones correspondientes y no solamente pongamos cualquier persona, ¿sí? Porque esto les va a afectar les afectó en la calificación y probablemente les pueda afectar para el examen final. Entonces, compañeros, si el delito es de calificación, por ejemplo, cualquier persona que falsificare documento, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese va a ser nuestro objetivo, por favor. Entonces, por eso es que les decía que vamos a tener un repaso efectivamente para terminar de pulir ese conocimiento. No hay malas notas, definitivamente a la mayoría o en una buena parte le fue bien, ya les voy adelantando, ¿verdad, compañeros? Pero sí tengamos esos cuidados respectivos a la hora de identificar y realizar las evaluaciones. También les voy adelantando, se logró determinar que efectivamente también hubieron 4 alumnos que se dieron copia, entonces también hay una particularidad con ellos en su calificación. Entonces, compañeros, ya les doy como un consejo, tómenlo para bien, ¿verdad? Hagan ustedes sus propios exámenes, sus propios análisis, porque ahorita probablemente lo quieren hacer para ganar, pero en un futuro les va a servir bastante para su formación profesionalmente, ¿verdad? Y no vayan a llegar ustedes a los privados con alguna situación muy peculiar como lo hemos visto en estos últimos 2 años, que ha sido muy, creo yo, como que fuera un bucle que está dando derivado de la situación que actualmente atravesamos. Entonces, compañeros, sus notas ya están. Solo estamos a la espera de la calificación de los compañeritos de examen extemporáneo, ¿verdad? Y pues efectivamente se van a subir sus notas. Bueno, entonces eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias, doctor. Les cedo el uso de la palabra. Les deseo una muy buena tarde a todos, compañeros, y incentivarlos a que se pongan las pilas. Bien, muy buena tarde a todos. Muy buenas tardes, gusto en saludarlos nuevamente. Entonces, aquí ya en las pláticas que normalmente tenemos los días martes, para empezar bien la semana, aunque mejor no la pudieron haber empezado con un descanso. Varias instituciones y varios lugares dieron descanso el 1, el 2, disculpen, el 2, pero bueno, algunos no lo tuvieron, pero sí hubo tal vez un poco más de relajamiento para esas actividades. Entonces, por favor, tomen nota de lo expuesto por el doctor Alberto Mejía, y siempre obviamente tengan el cuidado, pues se nota pues obviamente por las mismas palabras, las mismas formas de redacción cuando alguien está copiando. Entonces, por favor, evitemos hacer eso porque no produce ningún beneficio. Y obviamente a veces es bastante notorio, obviamente, lo que han estado realizando algunos. Pero por suerte, como le digo, no fue mucho el caso, o al menos que los únicos que advertimos fueron estos que se habían señalado. Pero bueno, así es la vida. Así es la vida en el trópico. Entonces, vamos a continuar con la clase que estábamos recibiendo. Y obviamente, según tengo enterado,
Nos habíamos quedado, si mal no recuerdo, en el 342A, o todavía no habíamos empezado a analizar el tema del 342A. No, perdón, que me confundí. Estábamos viendo el 341, me parece. 42, no 42A, sino el 342, que era el delito de especulación. ¿Sí? Sí, en eso nos habíamos quedado y habíamos empezado a conversar respecto a algunas situaciones que se han dado como especulación y que obviamente nos ha sorprendido a todos. Ya pintábamos lo que había sucedido durante la pandemia, durante el virus, cuando inició, que todos se fueron al supermercado y uno de los productos que más andaban todos buscando, que no tengo que todavía no sabemos por qué, era el papel toilet, el papel para baño, ¿no? Que incluso hasta se miraban videos en Facebook de personas que se estaban peleando precisamente porque hubo escasez, porque todos era uno de los productos que más utilizaba. Y obviamente lo que hemos vivido con el tema de la gasolina también, ¿verdad? Todas esas temas de que de repente dicen que no hay y todos nos amontonamos precisamente para ir a conseguir la famosa y dichosa gasolina, que obviamente siempre está afectando la bolsa de todos porque sigue de alguna manera subiendo poco a poco, pero siempre va subiendo y va creando un problema. Ya no tanto como al inicio, pero ahorita ya ahí vamos. Pues bien, entonces para volver a entrar a sintonía, y como lo hacemos normalmente, leamos nuevamente el 342, aunque su análisis ya lo habíamos iniciado, pero es para únicamente ponernos en sintonía todos respecto al delito de especulación. Por favor, que alguien lo lea. Artículo 342. ¿Sí? Lea, licenciado. Ajá. Bueno, le cede el turno para que Ronald pueda leerlo. Pero ahora Ronald ya se arrepintió y dijo, mejor no. No, licenciado, ahí está. Buenas tardes. Gracias. Artículo 342. Especulación. Quien, esparciendo falsos rumores, propagando falsas noticias o valiéndose de cualquier otro artificio semejante, desviare o falseare las leyes económicas naturales de la oferta y la demanda, o quebrantare las condiciones ordinarias del mercado, produciendo mediante estos manejos el aumento o la baja injustificada en el valor de la moneda de cursos privadas, de los valores cotizables, de los salarios o de cualquiera otra cosa que fuere objeto de contratación. Será sancionado con prisión de 1 a 5 años y multa de 1,000 a 100,000 quetzales. Para el caso en el que el delito contemplado en el presente artículo sea establecido en una cadena de negocios, deberá tomarse como delito independiente para cada uno en que se cometa el delito en referencia. Bien, muchísimas gracias. Entonces, obviamente, pues ya vieron que también el delito es complejo y su redacción también necesita, porque lo habíamos comentado, darle unas cuantas lecturas para ir entendiendo, para ir comprendiendo qué es lo que precisamente está ahí regulado en cuanto a las acciones y obviamente en cuanto al resultado que evidentemente tiene este tipo penal. Entonces, ¿podría alguien ahí leer en el tipo penal cuáles son las acciones? Leyéndolas, lo que ahí dice, pues para no hacernos un relajo,
cuáles son las acciones que ahí están establecidas en el código. Por favor, alguien que lea las acciones que están contenidas en ese tipo penal. Solamente las lea, no tiene que analizar ni nada, simplemente leerlas. Ubicar y encontrar las acciones. No hay ninguno que quiera hacerlo. Esparciendo falsos rumores, propagando falsas noticias o valiéndose de cualquier otro artificio semejante, desviar o falsear las leyes económicas naturales de la oferta y la demanda. Yo creo que en esa otra parte, desviar o falsear las leyes económicas, ya empieza, obviamente, lo que son los resultados. Porque la acción está esparcer falsos rumores, propagando falsas noticias o valiéndose de cualquier otro artificio semejante. ¿Qué es lo que va a producir eso? Desviar o falsar las leyes económicas naturales. Eso es lo que va a producir precisamente las acciones que anteriormente se habían indicado. ¿Va? Desviar o falsear las leyes económicas naturales de la oferta y la demanda o quebrantar las condiciones ordinarias del mercado, produciendo mediante estos manejos el aumento o la baja injustificada en el valor de la moneda del curso legal, o en el precio corriente de las mercancías, de las rentas públicas o privadas, de los valores cotizables de los salarios o de cualquier cosa que fuera objeto de contratación. Todo eso que leímos es el resultado. O sea, la cantidad de resultados que hay y comparativamente pareciera que fueran pocas las acciones que ahí se establecen, ¿no? Porque lo único que dice ahí es esparcer falsos rumores, propagando falsas noticias o valiéndose de cualquier otro artificio semejante, desviar o falsear las leyes económicas naturales de la oferta y la demanda, ¿verdad? Así es como dice, quebrantar las condiciones, ¿verdad? Entonces, cuando llega al otro artificio semejante, ahí llegan las acciones. Y después, desviar, falsear las leyes económicas naturales de la oferta y la demanda o quebrantar, estos ya son resultados. No sé si ustedes miran alguna otra cosa distinta, pues bueno, dígamelo. Pero eso dice, esparcer falsos rumores, propagando falsas noticias o valiéndose de cualquier otro artificio semejante. Desviar o falsear las leyes económicas. ¿Cómo va? Desviar o falsear las leyes económicas naturales de la oferta y la demanda o quebrantar las condiciones. Ahí prácticamente da inicio a lo que es el resultado en este delito. Entonces, así es como efectivamente está sucediendo. Y efectivamente, la persona, el sujeto activo, tal y como lo había de alguna manera advertido, no está identificado. Puede ser cualquier persona. Nosotros normalmente escribimos ahí, no solo escribir cualquier persona, sino sin indicar la persona que esparza falsos rumores propagando. Eso es lo que usamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que normalmente nosotros ponemos o escribimos en el sujeto activo, porque es la persona que hace o realiza estas acciones. Eso nosotros lo hacemos para que obviamente
el, eh, la acción de ese sujeto no se pierda, que se realce pues, lo que esa persona tiene que hacer. Porque, como le digo, si solo escribimos cualquier persona, ¿qué? Cualquier persona puede ser alguien que vaya pasando por enfrente de la casa, pues. Él es cualquier persona. Yo, en su momento, pues, soy cualquier persona, pues. No, debemos indicar que es la persona que realiza estos actos. Por eso es que nosotros no colocamos y tratamos de que ustedes no coloquen como respuesta solo el decir cualquier persona, sino que es una persona que realice. Puede ser cualquier persona, pero que realice estas actividades. La solo respuesta de cualquier persona, pues eso obviamente no es una respuesta válida, no es la mejor respuesta que ustedes puedan darle a este caso. Entonces, por eso es que nosotros tratamos de hacerle mucho énfasis que es cualquier persona que realiza estas actividades, ¿verdad? Ese es lo que se necesita para ser sujeto activo. Obviamente, el verbo rector o la acción, pues ya obviamente con la lectura que hicimos y lo que indicamos ya ustedes lo tienen. Así como también el resultado. El resultado que sería desviar o falsear las leyes económicas naturales de la oferta y la demanda o quebrantar las condiciones ordinarias del mercado. O sea, todos son esos efectos que producen las acciones o deben de producir las acciones anteriormente indicadas, ¿verdad? Eso es lo que debe producir. Entonces, por lo tanto, sí tenemos resultado. ¿Encontraron ustedes o encuentran algún elemento normativo dentro de toda esa compleja lectura que ahí tenemos? No, Lick. ¿No encuentran ningún elemento normativo? ¿Están de acuerdo todos con Lisbeth? Debemos pensar que el silencio de todos quiere decir es la aceptación, basados en el principio que dice el que calla otorga. Efectivamente, no hay ningún elemento normativo que podamos encontrar en este tipo penal, ¿verdad? No hay ningún elemento normativo en ese momento. Entonces, condición objetiva tampoco hay, disponibilidad tampoco hay. Obviamente, aquí estamos hablando de un delito doloso y obviamente, por la forma en que está redactado, también el elemento subjetivo específico, pues tendrá que ser un poco larguito. Alguien que nos pueda indicar cuál sería el elemento subjetivo específico en este caso, por favor. Licenciado, yo la acabo de hacer, pero no sé si está bien, pero yo puse que era la conciencia y voluntad de falsear las leyes económicas naturales de la oferta y la demanda o quebrar las condiciones ordinarias del mercado. Es que lo que pasa es que usted ahí le colocó los resultados y lo que debe ir es que la persona que realiza esas acciones, ¿verdad? Deliberadamente o de propósito, esparce falsos rumores, no quien realiza quien realiza los resultados o los efectos de la acción. Entonces ahí lo que debemos de colocar, Lisbeth, es quien de propósito, quien actúa, con la finalidad de esparcer falsos rumores, propagar falsas noticias o valirse de cualquier artificio semejante, ¿verdad? Para producir, resumidamente, los resultados que usted había colocado. Entonces, la primera parte, pues obviamente, eso es lo que faltó. Gracias. Pero la finalidad de esparcir tal cosa para falsear las leyes naturales de la oferta y la demanda o quebrantar las condiciones. O sea, la persona que realiza esos falsos rumores ya sabe que va con la intención de realizar esto para provocar esos resultados. Realiza tales acciones, ¿verdad? Realiza las acciones para provocar estos resultados.
Eso es lo que de alguna manera pues estamos ahí colocando. Y obviamente en los elementos del delito, pues la primero que tenemos que colocar son, como ya dijimos y ya lo hemos dicho de esa misma manera, primero ponemos en el primer elemento, o sea, ponemos los resultados, en el segundo, las acciones que ya tenemos en el análisis que hicimos, y en el último, pues el elemento subjetivo específico. Entonces, tenemos que colocar, o qué es lo que tenemos que colocar. Creo que de alguna manera ustedes, y vuelvo a repetirlo, porque ya lo había hecho otras veces, ahora se dan cuenta que realmente los elementos del delito no deberían ser o no deben de ser problema, que no hay necesidad de memorizarlos, ¿verdad? Porque tan fácilmente que se obtienen esos elementos del delito. Entonces, sin necesidad de lo que tuvimos que hacer en Derecho Penal 2, cuando ustedes y yo lo recibimos, estar tratando de memorizar esos elementos, ¿verdad? Y con la facilidad que se le olvida a uno, porque muchas veces uno lo ha estado repitiendo y a la hora de anotarlos en el examen se le escapó. Entonces, incluso vienen los comentarios después del examen. Me da cólera, ahí estuvimos leyendo eso y a la hora de ponerlo ahí en el papel se me olvidan los elementos del delito. No me digas que se te olvidó. Y no los... Sí, hombre, eso es lo que más mal cae. Pero está bueno que pierda por mula. Algo así va. Expresiones de ese tipo son las que muchas veces escuchamos porque de alguna manera algo falló y en el momento de querer anotarlo en el examen, a pesar de que lo leímos antes de, la cosa ya no nos funciona o ya no recuerda, ya no recordamos. Recuérdense que les vuelvo a insistir de que la memoria es un conocimiento temporal. El tiempo pues dependerá de cada quien en lo particular, pero no es un conocimiento que a nosotros se nos vaya a quedar para el resto de nuestros días, pues. Entonces, por eso es que este tipo de análisis nos hace o nos da la facilidad de poder obtener los elementos sin mayor problema, saber de los elementos del delito. Y quién sabe, el día de mañana ustedes pueden ser profesores de Derecho Penal en alguna de las universidades y eso pues obviamente les va a facilitar incluso obviamente dar las clases respectivas. A ver qué pasa. Bueno, entonces ahí tenemos precisamente lo relativo a lo que es el delito de monopolio. Y obviamente después de eso tendríamos que leer, bueno, ya saben ustedes, ¿verdad? El artículo 342A. 342A, por favor. Es algo bastante largo. No, vamos a ver. No, 342. Sí, 342A, por favor. Artículo 342A. Delito cambiario. Comete delito cambiario. Primero, quien no venda al Banco de Guatemala o a los bancos del sistema habilitados para operar en cambios las divisas que estuviera obligado a negociar dentro del tiempo legal establecido. 2. Quien esté legalmente autorizado se dedique habitualmente y con fines de lucro a comprar y vender divisas. 3. Quien para efectuar importaciones o exportaciones hiciere o usuare factura u otro documento falso o que contenga datos falsos o inexactos acerca del valor, cantidad, calidad u otras características de aquellas operaciones. 4. Quien efectúe exportaciones sin haber obtenido previamente la licencia cambiaria de exportación u otra autorización legalmente necesaria. Y quien mediante fraude o engaño obtenga licencia para adquirir divisas del mercado destinado a pagos esenciales o del mercado de licitaciones o quien utilice dichas divisas para destino diferente del autorizado. Los responsables del delito cambiario serán sancionados con prisión de 2 a 5 años. Además, se les impondrá multa equivalente al monto del acto ilícito, cuando la cuantía del mismo pruebe determinarse
o de 500 a 5.000 quetzales en caso contrario. Bien, ahí tenemos el delito cambiario. Este delito surgió, como ahí se indica, en el año de 1985. Eso se dio después del golpe del 82 de Efraín Ríos Montt, en que además del golpe de Estado empezaron a surgir una serie de problemas que obviamente todos se decían que como por el golpe fue que sucedió lo mismo. Esto. Y en ese momento económicamente Guatemala empezó a sufrir un alza en los dólares, en el precio del dólar, ¿no? O el cambio en dólar, porque hasta esa fecha nosotros teníamos una moneda equivalente al dólar, es decir, 1 por 1. Un quetzal era equivalente a $1, hasta que pasó estos fenómenos después del 82, ¿verdad? Entre el 82 y el 85, ¿no? Que el dólar sufrió un alza inesperada en cuanto a que todos estábamos acostumbrados al 1 por 1. Y esto obviamente lo resienten obviamente los importadores, porque al momento de importar, al pagar, pues tienen que pagar automáticamente más por esa mercadería, o sea, más en quetzales, pues. Entonces, normalmente los importadores, cuando tienen que pagar las facturas por los productos importados, porque obviamente tienen que pagarlas por las importaciones, al proveedor, ¿m? O al que les da esas mercancías, entonces tienen que pagar. Y muchas veces pues tienen que ir definitivamente al Banco de Guatemala o a alguna entidad que esté autorizada, que la mayoría de los bancos está, para poder adquirir esa cantidad de dólares, lo que sea, para poder ir a pagar a Estados Unidos en dólares los productos que han ingresado a Guatemala y que ellos adquirieron. Entonces, eso obviamente, cuando empezó a sufrir, y también hubo bastante especulación en el tema de los dólares, entonces ahí resultaron un montón de personas que cambiaban dólares, pues, sin mayor problema, y lo daban mejor precio que al cambio que se estaba realizando muchas veces en el banco. Ahí, en esa época, fue cuando se inició aquellos cambistas, aquellos que están en la 12 calle, ahí por la 7ª avenida y 12 calle de la zona 1. Ahí empezaron a surgir aquellas personas que se ponían en la esquina y ellos cambiaban el dólar inmediatamente, los recibían, o algunas personas iban a comprar dólares porque los necesitaban. Ahí precisamente los adquirían con mucho más facilidad. No la escuché, discúlpeme. María Isabel, no sé, o por error que se encendió su micrófono. Bueno, solamente fue un error por ahí. Entonces ya les decía yo, y entonces se volvió un problema económico bastante fuerte, porque de alguna manera hubo un alza en el dólar y obviamente había una serie de problemas que se daban y casi llegando a un problema de especulación, porque de alguna manera el alza o baja del precio de la moneda también produce un daño económico también en lo individual. ¿Cuánta gente no tenía dólares o les venían dólares y muchas veces no hallaba qué hacer con estos dólares? Y si en el banco le estaban dando menos, entonces a veces los cambistas le daban un poco más de lo que le ofrecía el banco. Siempre las condiciones de los cambistas eran mucho mejores que las que estaba ofreciendo el Banco de Guatemala a realizar ese cambio. Y en ese momento, pues, le quitaron la autorización a los bancos y solo en el Banco de Guatemala se podían cambiar esas divisas. Ya después empezaron los bancos a obtener sus autorizaciones, obviamente. Entonces, ahí fue donde se dio toda esta problemática. Actualmente, pues, ya no es problema precisamente esto. El delito surgió precisamente por el problema que se estaba dando, el problema económico que se estaba dando bastante fuerte
en cuanto a la existencia de casas de cambio o cambistas o personas que se dedicaban a esa actividad de alguna manera compitiendo en malas condiciones o en situaciones adversas con el Banco de Guatemala, o sea, el Estado. Entonces, así fue como se dio la historia de esto. Como le digo, actualmente pues ya no hay problema. Lo único que tenemos a veces es, o se tiene en Guatemala el problema, es que a veces los comerciantes cambian sus facturas, ¿verdad? A veces hacen facturas por menos valor para poder pagar menos de los impuestos, menos impuestos por los productos que traen a Guatemala. Entonces hay mucho caso de facturas falsas, señalando que es un producto cuando es un producto distinto y poniéndole un precio menor del que efectivamente tienen las mercaderías. De esa manera, pues evaden el tema impositivo. Pero bueno, eso será otro caso, otro delito que veremos en su oportunidad, ¿verdad? Pero en este caso, como les digo, este tipo penal, pues estuvo de moda, se utilizó porque varias personas fueron sancionadas y procesadas precisamente por este delito. Y ya actualmente y desde hace algunos años, pues ya nadie ha oído nada al respecto del delito cambiario. Realmente ya no afecta en lo más mínimo. Ya, como les digo, es un delito vigente, no positivo, porque como quien dice, de moda estuvo en aquella época. Ahorita prácticamente ya no es problema. Y hay otras medidas con las cuales se ha evitado. Incluso uno tiene un límite en los bancos para la adquisición de moneda en dólares. Anualmente no puede uno adquirir más de una cantidad, que no recuerdo cuánto es en este momento, cuánto es la cantidad que una persona tiene. Y a veces es un poco problema cuando se tiene cuentas en dólares, que entonces se le ve un poco problemático para estar alimentando la cuenta con frecuencia. Y si uno está ingresando muchos dólares a una cuenta, pues ahí está la instancia de verificación especial que va a detectar movimientos muy extraños o muy raros en las cuentas y obviamente o en su oportunidad puede ponerlo en conocimiento del Ministerio Público, que también es otro delito también. Entonces ahí precisamente es lo que realizan, ¿verdad? Cuando hay movimientos así extraños y se está adquiriendo muchos dólares, ¿verdad? Entonces ahí a veces también se da para casos de blanqueo o lavado de dinero. Pero bueno, esas nuestras cosas. Entonces, como les digo, este delito ya no es mayor problema. Como ven ustedes, este también es bastante complejo, no solo por varias acciones, sino que también, precisamente, porque cada uno de estos numerales que ustedes ven ahí son acciones. Muchas son acciones. Aquí muchas de estas son acciones. Quien no venda al Banco de Guatemala o al Banco del Sistema las divisas que estuviera obligados a negociar. Quien sin estar legalmente autorizado se dedique habitualmente y con fines de lucro a comprar y vender divisas. Quien para efectuar importaciones o exportar, o sea, cada uno de estos son delitos. Obviamente son acciones que se realiza, con el cual se realiza o se comete el delito de cambiar. Obviamente, ¿ven ustedes en algún caso resultado? ¿Ven algún resultado en este tipo penal?
Yo no, licenciado. Listo. No hay No, no lo hay. Pero miren, ahí hay 5 acciones. 5 acciones o conductas que debe realizar o puede realizar el sujeto activo para encuadrar o tipificar el delito de delito cambiario. Obviamente, eso, como les digo, salió una ley especial donde se normó precisamente el cambio de moneda. Se normó precisamente, se limitó precisamente la compra y venta de divisas. Y en ese momento, pues únicamente era el Banco de Guatemala el que estaba autorizado a hacerlo. Y posteriormente, como le digo, se manejó el tema de tal manera que ya se empezaron a autorizar otros bancos a hacerlo, que en su momento fueron también pocos. Y por último, también hubo formas de poder legalizar algunas casas de cambio. Y como les digo, casas de cambio uno encuentra en todos los países en el mundo. Siempre hay algunas casas de cambio, pero la mayoría muchas veces es autorizado o son por agencias del banco, de los bancos que están autorizados para realizar esta transacción. Entonces ahí, como vimos, ya no hay resultado en este delito. Obviamente el sujeto activo puede ser cualquier persona, no está identificado, cualquier persona que realice los actos enumerados en el artículo 342A. Cualquier persona que realice cualquiera de las acciones o conductas establecidas en los 5 incisos, ¿verdad?, que contiene ese tipo penal. 5 incisos o numerales que tiene ese tipo penal. Entonces, así es como lo tendríamos que establecer. Y obviamente no hay resultado, como ya lo dijimos. Elemento normativo, tampoco tenemos. No colocamos ningún elemento normativo. Y así es como de alguna manera se arma. Obviamente el delito es doloso. Definitivamente es un delito doloso. Y obviamente las personas actúan o realizan esas acciones, ¿verdad? Esas son las acciones que de forma con la finalidad, ¿verdad?, o de forma dolosa, realicen esas actividades con la finalidad de efectuar importaciones, exportaciones y todo lo demás. Eso sería realmente eso. Y obviamente lo paso así rápidamente y no me detengo mucho en explicaciones, derivado a que, como les digo ya, este delito pues ya no tiene mayor importancia. Difícilmente ustedes van a ver un caso por este delito. Difícilmente lo van a ver, porque no existe. Por eso es que lo paso, porque hay otros delitos que requieren más nuestra atención y vamos a avanzar. Entonces, así es. Los elementos, obviamente, como no es un delito de acción, pues que no es un delito de resultados, sino de acción, entonces, obviamente, el primer elemento será la acción y, obviamente, las condiciones establecidas para realizar las conductas establecidas en el tipo penal, ¿verdad? Y en el elemento final, pues es el subjetivo. Lo que sí les aseguro es que este tipo penal, aunque ya tal vez se dieron cuenta cuando yo he hablado así de estas cosas, aunque no se los he dicho expresamente, esto difícilmente yo preguntaría algo o pediría su análisis en el examen. Así que únicamente sería para que usted haya de su conocimiento, pero realmente que yo vaya, sí, exactamente, no hay condición objetiva de punibilidad tampoco. Entonces, por eso es que
Solamente así lo vemos, así rápidamente, y nos vamos al siguiente tipo penal. ¿Mm? Exactamente, que se refiere al pánico financiero. ¿Mm? Al pánico financiero, que de alguna manera se había mencionado, no sé si fue en esta sección, con respecto al delito de la especulación. ¿Dónde está? Acá, como no hay elemento normativo, ¿qué se colocará en las condiciones en el segundo elemento? Lo que pasa es que si usted lee, si eso fuera necesario, entonces cada acción tiene una singularidad. Entonces tiene una cuestión, como le digo, nosotros decimos que el delito en sí no tiene elemento normativo, pero las acciones van remarcadas, no como elemento normativo. Dice, se dedique habitualmente con fines de lucro, por ejemplo, en el numeral 2. Dice, quien está legalmente autorizado se dedica a habitualmente con fines de lucro de comprar y vender divisas. El 3, quien para efectuar importaciones o documentos inexactos. Entonces, la respuesta que tendría que ver en el segundo elemento, quien realice todas estas acciones, no estando autorizado por el Banco de Guatemala, no tener autorización para realizarlas. No estar autorizado para realizar estas actividades de cambio. Eso es lo que necesariamente tendríamos que poner, como les digo, en el segundo elemento. Quien sin estar debidamente autorizado para realizar estas transacciones o las acciones contenidas en este desarrollo, las realiza. Realizar este tipo de acciones sin autorización previa. Porque como les digo, las casas de cambio, las cuestiones de cambio, pues ya hay entidades y hay personas que sí están autorizadas para hacerlo. Bien, entonces les decía que era algo como que sucedía también en la especulación, solo que de alguna manera se ataca más que todo, ¿verdad? A lo que son los bancos. Ahí es donde está precisamente el problema. Es un tipo penal un poco extenso, como ustedes lo van a ver, como lo van a ver, ¿verdad? O lo van a leer, por lo que se requiere, como que les digo, que cuanto más largo sea el tipo penal, más despacio hay que leerlo, porque también resulta complicándose uno la vida. Entonces, por favor, que alguien lea el 342B, pánico financiero. Artículo 342B. Pánico financiero. Comete delito de pánico financiero quien elabore, divulgue o reproduzca por cualquier medio o sistema de comunicación información falsa o inexacta que menoscabe la confianza de los clientes, usuarios, depositantes o inversionistas de una institución sujeta a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. Se entenderá que se menoscaba la confianza de los clientes, usuarios, depositantes o inversionistas de una institución, cuando como consecuencia de los referidos actos se atente contra la reputación o prestigio financiero o que la misma sea objeto de retiro masivo de depósitos o inversiones mayores o superiores a su flujo normal u ordinario. El responsable de la comisión de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años y con la multa de 5,000 a 50,000 quetzales. Si el delito fuere cometido conociendo o previendo los daños o perjuicios a causar a la institución, el responsable será sancionado con prisión de 5 a 10 años inconmutables y con una multa de 100,000 a 800,000 quetzales. En este caso, no se podrá otorgar cualquiera de las medidas sustitutivas contempladas en el Código Procesal Penal.
Las sanciones a que se refiere el presente artículo serán aumentadas en una tercera parte cuando el responsable del delito sea accionista, director, administrador, gerente, representante, funcionario o empleado de la institución sujeta a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos o autoridad, funcionario o empleado del Banco de Guatemala o de la Superintendencia de Bancos. Se excluyen del alcance del presente artículo a los autores, los estudios, análisis y opiniones del carácter científico o académico que, con base a información auténtica y verificable, estén orientados a evaluar o calificar el sistema financiero o sus actores buscando maximizar su eficiencia y desarrollo. Bien, entonces, pues esto también sucedió porque hubo una época en que los bancos, aparte del Banco de Guatemala, obviamente algunos bancos empezaron a surgir y estos bancos, pues obviamente, al final, varios de ellos desaparecieron. Desaparecieron también por este tipo de malos manejos, ¿no? O en la forma en que efectivamente estaban manejándose, ¿no? Y eso en muchas ocasiones creó problemas, porque de repente resultaban diciendo de que el banco, por ejemplo, el banco tal, no menciono, pero uno de los también afectados, que en un momento determinado fue afectado por este tipo de delito de pánico financiero, fue el GITI Continental, que en un momento determinado empezaban a esparcir o a dar falsos rumores de que el banco estaba en quiebra o que iba a quebrar o que habían tenido problema con la Superintendencia de Bancos y posiblemente lo iban a cerrar porque habían encontrado malos manejos financieros y todo, y que lo mejor era ir a sacar inmediatamente el dinero. Y de esa cuenta, pues todos, así como el tipo penal lo trata de explicar y manejar, se fueron corriendo a tratar de obtener su dinero o sus depósitos que ahí tenía en el banco. Se empezó sus depósitos a empezar a esto. Como le digo, sí hubo varios bancos que no a consecuencia del pánico financiero, sino que a consecuencia de los malos manejos que hicieron en esos bancos, fue que efectivamente quebraron. Incluso hubo algunos bancos que todavía hay procesos que se siguen en tribunales por el reclamo que hacen los depositantes de sus depósitos, porque hicieron inversiones en el extranjero, invirtieron el dinero y sufrieron grandes pérdidas. Y entonces bajo esa misma dinámica o esa misma forma en que actuaron esos bancos, empezaban a surgir rumores de X banco o N banco. Y obviamente todos salían corriendo o todos iban a ver cómo recuperaban lo más pronto posible o lo más inmediatamente posible su dinero. Ahora, obviamente eso crea un problema financiero bastante grande, pues, porque obviamente los bancos no tienen todos los depósitos o toda la cantidad de depósitos, pues. Si el total de depositantes de ahorros o monetarios son, vamos, una cantidad, 1,000,000 de quetzales, ese millón, la verdad es que el banco no tiene ese millón en efectivo. En efectivo no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? ¿Por qué creen ustedes que no tienen exactamente esa cantidad? Por motivos de seguridad, dice Aida del Carmen. ¿Por qué creen ustedes que no lo tienen? ¿Por qué piensan que no los pueden tener? ¿Por los préstamos, licenciado? Efectivamente, los bancos, su negocio es obviamente recibir los depósitos que a ustedes les van a dar en términos monetarios y les pagan o se paga de acuerdo a la Superintendencia de Bancos un porcentaje de intereses. Pero obviamente este dinero el banco no va a ganar nada si solamente lo tienen ahí depositado.
el banco lo que hace es invertir ese dinero, ya sea en depósitos o inversiones también en la bolsa, que pudiera ser en el extranjero en su momento determinado, ir a hacer inversiones. Obviamente, para ganar por esas inversiones 10 quetzales o 10% de interés para poder pagar, por ejemplo, a los depositantes un 5%. Pues. O sea, el negocio del banco es tomar ese dinero, invertirlo y como producto de las inversiones, pagarle a los cuentadantes sus intereses y obviamente quedar en su o quedar utilidades y ganancias que el banco debe de tener por su negocio. Y obviamente pagar también las utilidades que debe a sus accionistas, porque si son bancos privados, pues hay accionistas, hay personas individuales con acciones en ese banco. Y esos accionistas reciben utilidades, utilidades como producto de los negocios que practica el banco. Por lo tanto, si todos en un solo momento van a tratar de sacar el dinero, el momento llegará en que el banco va a decir, no tengo dinero, ya se me agotó lo que tenía, obviamente, recaudado o lo que teníamos habilitado, lo que teníamos en esa cantidad o la cantidad disponible. Lo otro no lo tenemos en efectivo. Además de que los bancos por cada depósito que reciben, entregan al Banco de Guatemala, a la superintendencia, lo que se llama una tasa de encaje legal. Una tasa de encaje legal, así se le llama. Es decir, por cada depósito que reciben, tienen que aportarle o trasladarle al Banco de Guatemala un porcentaje, 3, 4% o lo que sea. Porque también la tasa de encaje legal sirve como un depósito de emergencia o para prever precisamente una quiebra. Porque al momento de que surja efectivamente un problema con el banco, el Banco de Guatemala prácticamente lo empieza a supervisar, obviamente toma control del banco y empiezan ellos a ver con esa tasa de encaje legal que obviamente han recibido, a tratar de devolver los depósitos monetarios. Y muchas veces ponen un banco para que este banco, que sí está bien, de alguna manera sea el banco que realice las funciones bancarias en sustitución del banco que está en quiebra. Ponen a otro banco, como quien dice, como un tutor o una persona que se va a encargar de las negociaciones, porque este otro banco pues ya no va a poder seguirlas haciendo. Entonces el banco es intervenido por el Banco de Guatemala y se señala otro banco, para que éste realice las funciones que debería realizar el banco que está quebrando o que ya no está funcionando. Entonces es toda una problemática que se da con el motivo de este. Entonces, ese pánico financiero provoca un daño financiero bastante grande a la entidad y obviamente a la economía nacional, porque tiene que intervenir el banco y empiezan a tratar de devolver el dinero. Y muchas veces, por rumores o noticias infundadas de que el banco está teniendo problemas, está teniendo muchos problemas y que obviamente tiene pérdidas y que ya no tiene el dinero y que las pérdidas y esto, toda la cuestión, y es lo que hace. Entonces, esto es lo que se califica como un pánico financiero. Y obviamente sí hubo una persona muy conocida que se dio y se conoció, fue de los últimos casos que vimos hace algunos años, de que a través de las redes sociales, porque también
Eso es un problema en las redes sociales. Él fue la persona que de alguna manera en su página hizo publicaciones o alusiones precisamente a un problema que tenía este banco y efectivamente fue procesado por el delito de pánico financiero, con el problema de que por la forma en que él se expresaba cuando se les indicó, se le detuvo por ese delito, realmente él no sabía ni siquiera qué era, en qué consistía el delito y qué es lo que había hecho él para contribuir, porque supuestamente él lo que estaba haciendo era informando a los usuarios o a los que miraban sus páginas de los problemas que tenía un banco. Porque si de alguna manera yo estoy poniendo una alerta, pues yo les estoy avisando. Pero en la forma en que se dio el aviso, pues fue lo que generó problemas para un banco, porque todos empezaron a acudir a ese banco a tratar de sacar sus fondos. Eso es en sí lo que efectivamente contiene o que se regula precisamente en esto. Obviamente, y como siempre, ¿no? Y como siempre, la acción, ¿verdad? Está ahí, está ahí y obviamente sí podemos encontrar el resultado. Entonces, en este momento que estamos por acá, y aunque después también se afine con el doctor Alberto Mejía en los repasos que él hace, tratemos de hacerlo en este momento, de obtener las acciones y los resultados. Entonces, tómense un tiempecito por ahí para poder sacar las acciones o el verbo rector, que son, como les digo yo, complejos, son varias, y cuál es el resultado de esos delitos. Y como siempre, al igual que en el caso anterior, léanlo detenidamente, porque con mucha facilidad crea confusiones por lo complejo de su redacción. Entonces tratemos de encontrar las acciones la acción de ese delito, por favor.
Manuela García. Buenas tardes, Lick. En el verbo rector quedaría elaborar, divulgar o reproducir por cualquier medio o sistema de comunicación información falsa o inexacta. Y en el resultado sería menoscabar la confianza de los clientes, usuarios, depositantes o inversionistas o de una institución sujeta a la vigilancia o inspección de la Superintendencia de Bancos y atente contra su reputación o prestigio financiero o que la misma sea objeto de retiro masivo de depósitos o inversiones. Sí, exactamente. Yo creo que ahí está bastante bien elaborado esto, ¿no? Porque la acción perfectamente es elaborar, divulgar, reproducir por un medio del sistema información falsa o inexacta que menoscabe la confianza de los clientes. Eso, o sea, va dirigido a eso, ¿no? ¿Y qué es lo que se entiende por menoscabar? Que es prácticamente el resultado, ¿verdad? Que es lo que ahí mismo dice. Se entenderá que se menoscaba la confianza y tal cosa. Entonces, ahí ese es el resultado, menoscabar precisamente la confianza de los clientes, usuarios o depositantes. Y si entiendo menoscabe, ¿qué quiere decir menoscabar, verdad? Simplemente el menoscabar debe entenderse como ahí se indica, ¿verdad? Porque ahí prácticamente están dando la definición de qué significa el menoscabar la confianza de los clientes o usuarios, ¿verdad? Cuando como consecuencia los referidos actos se atente contra la reputación o prestigio financiero o que la misma sea objeto de retiro masivo de depósitos o inversiones mayores o superiores de su flujo normal u ordinario. O sea, ahí explican en qué consiste ese menoscabo de la confianza de los clientes. O sea, toda esa divulgación falsa va a producir precisamente eso, ese resultado, el menoscabo de la confianza de los clientes. Solo así entre paréntesis, me dio curiosidad porque antes sí tenía el conocimiento de cuánto era esa tasa de encaje legal que como de alguna manera es la seguridad que representa para los depositantes. Según averigüé en este momento, la tasa de encaje legal es 14.6%. O sea, por cada depósito que se haga en ese banco, el 14.6% de esos depósitos o ese dinero que está manejando el banco debe de ser enterado el banco de la Superintendencia de Bancos para tener, como quien dice, una forma de prevenir cualquier situación que se podría dar en el tema bancario. O sea, el 14% servirá después para intervenir y obviamente reintegrar en lo que se pueda los depósitos de los usuarios o clientes de ese banco que tuvo el problema financiero y que efectivamente haya quebrado. Entonces, efectivamente, eso es. Entonces, como le digo, en la forma que está redactado, aunque bastante explícita, porque ahí prácticamente le dice cuál es el resultado o qué significa el menoscabo de la confianza. Y obviamente el menoscabo de la confianza es precisamente atentar contra reputación o prestigio financiero o que la misma sea objeto de retiro masivo de depósitos e inversiones mayores o superiores a su flujo normal o ordinario. Cuando dice ese flujo normal o ordinario, es que ellos ya tienen, como quien dice, previsto de que diariamente o en forma mensual se retira 1,000,000 de quetzales. Ya saben, pues entonces los bancos ya están preparados para que hayan en las agencias puedan devolver precisamente ese dinero. Eso es lo que ellos normalmente tienen. Pero cuando hay un pánico financiero, esos límites o esa cantidad que el banco ha previsto que ordinariamente se retire, se supera y obviamente los bancos quedan sin efectivo o suficiente capital para poder seguir devolviendo. Y entonces ahí se vuelve un poco más grande el problema, porque ese flujo normal o ordinario fue sobrepasado y al sobrepasarlo,
y habiendo tanta demanda o exigencia de los cuentavientes para recoger o que le pidan su dinero, entonces hay un momento en que el banco prácticamente tiene que cerrar o no puede abrir porque en ese momento no tiene el efectivo necesario con que tienen que estar devolviendo. Adivinen quién. ¿Quién sería el sujeto pasivo de ese delito? La sociedad. Es decir, afecta a la economía nacional, obviamente, pues, y al afectar la economía nacional, todos nos hemos afectado, no solo por el hecho de poder ser, obviamente, depositantes, ¿no? Depositantes de dinero en ese banco, sino que la economía se vuelve problemática y nos afecta a todos. Afecta a la economía nacional y a nosotros, a todos los ciudadanos en particular, un problema de economía nacional. Esto es precisamente lo que pasa. Néstor, por favor. Buenas tardes, licenciado. Tengo una duda. Entonces, al momento de identificar en el examen el sujeto pasivo, sería directamente la sociedad, pero como es a todos, ¿se contestaría a la sociedad como sujeto pasivo o cualquier persona? No cualquier persona, sino la sociedad, toda la población, o todos nos veríamos afectados precisamente por el problema del pánico financiero. Entonces sí se contestaría como la sociedad, es el sujeto pasivo. Todas las personas, es decir, la población se ve afectada. No podemos poner todos los afectados porque ni cualquier persona, eso también estaría incorrecto. Todas las personas, toda la población es la que se ve afectada por la comisión de ese delito. ¿Y el sujeto activo sería entonces la institución, el banco? ¿Y por qué el sujeto activo? ¿Acaso ellos se propagaron la noticia, pues? No, sería... cualquier persona que realice. Cualquier persona, ¿cierto? La actividad, ¿no? La persona que realice. O sea, nosotros usualmente lo ponemos en sentido positivo. La persona que divulgue, ¿verdad? O dé falsa información, ¿verdad? Acerca del banco, pues. Así es lo decimos. Gracias. Así es la cosa. Entonces, ahí tenemos precisamente lo que es ese tipo penal así complejo como lo es. Obviamente, entonces, algo muy importante ahí, muy importante, que la institución a la cual está siendo afectada directamente o señalada en el falso rumor, porque de alguna manera también los afecta. Entonces recuérdense que debe ser una institución sujeta a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. Para que se dé el delito de pánico financiero, la institución a la cual se le está haciendo esos señalamientos falsos debe de ser una institución sujeta a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. Es decir, una institución autorizada para recibir depósitos de los clientes, para hacer inversiones bancarias. Exactamente. Si se dan cuenta ustedes, eso es precisamente el elemento normativo. Que la institución, el cual es atacada por los falsos rumores, debe de estar bajo la supervisión y vigilancia de la Superintendencia de Bancos. Porque en algún momento también, aunque ahora ya las cooperativas ya tienen esa supervisión y autorización del banco, cuando empezaron muchas cooperativas, empezaron precisamente a recibir ahorros y todo de las personas o de los cooperativistas, y muchas de ellas no tenían autorización. Y fue un problema también cuando efectivamente sí, algunas cooperativas tuvieron problemas de malos manejos.
Entonces, ahorita, después de eso, pues hubo, digamos, supervisión y vigilancia, y las que existen actualmente, incluso nosotros vemos vallas publicitarias de estas ya están precisamente supervisadas y autorizadas por la Superintendencia de Bancos. Pero cuando empezaron las cooperativas, no lo tenían. Entonces sí hubo bastante problema y algunos sí tuvieron problemas financieros precisamente en el manejo de sus fondos. Así que las cooperativas no tienen ese problema. Entonces, obviamente, como les digo, obviamente ahí ya tenemos prácticamente los elementos de ese delito. Y obviamente ya todos logramos entender que el delito es doloso y que efectivamente, ¿verdad? El elemento subjetivo específico es cuando la persona realice esas acciones con el propósito de producir estos resultados. Los resultados, o sea, lo que es, o indica ahí, lo que es lo que es precisamente el menoscabo de la confianza de los clientes o usuarios de la entidad bancaria o de la institución que se trata, ¿verdad? Eso es. Y obviamente, al redactar los elementos, primero hay que colocar nuevamente, les digo, el resultado y después vienen las acciones. Y por último, el elemento subjetivo específico, como es normal. Perfecto. Bueno, entonces ya con esto pues agotamos. Los siguientes delitos pues son un poco más sencillos. Vamos a pasar bastante rápido también, que es destrucción de materias primas, propagación de enfermedades. Bueno, ahí tenemos. Entonces vamos a dejarla hasta ahí. Muchísimas gracias por su asistencia, por su presencia y nos estaremos platicando el día jueves de esta semana. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde, licenciado. Licenciado, feliz tarde. Buenas tardes, cuídense. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Bueno. Gracias, doctor.